Hola, ¿qué tal, amigos de Telemax? Soy su amigo Demián Duarte y les saludo desde el Zócalo capitalino en esto que es Sonora, desde la Ciudad de México. Miren, la verdad es que ha sido una semana tumultuosa la que hemos tenido, pero aprovecho para decirles, estamos en el Zócalo en este importante montaje que es justamente una maqueta de las pirámides mayas y un acto que se llama El Pueblo Maya y Felipe Carrillo Puerto, Memoria Luminosa. Aquí estamos justamente para poder presenciar estos momentos. A ver, siguiendo la lógica de lo que es nuestro programa Sonora en la Ciudad de México, tuvimos ocasión de conversar ampliamente con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y uno de los tópicos que yo le planteaba es justamente que la fuimos a perseguir en su gira, su visita por Sonora, al desemboque a Vicam Pueblo con los yaquis, y bueno, ustedes pudieron presenciar en nuestra emisión anterior parte de los compromisos que se hicieron. Yo le pedí a Claudia Sheinbaum que nos ofreciera una memoria, un testimonio puntual de lo que ella vio, lo que palpó y lo que podemos esperar los sonorenses, válgame pues, de su gestión. Esto es lo que respondió Claudia Sheinbaum. Es evidente que estuvo en mi tierra, en Sonora, y bueno, tuvimos el gusto de recibirla primero en Puerto Peñasco, después allá en el desemboque de los Seris, en medio del desierto, en condiciones muy extremas, por cierto. Después estuvo usted en Guaymas y finalmente en Vicam Pueblo. Ahora, me llamaron mucho la atención los eventos, los que usted estuvo, tanto los privados como los públicos. Yo le quiero preguntar, muy en específico, ¿qué conclusiones sacó de su viaje a Sonora? El presidente dijo por ahí que Sonora es la tierra del futuro. Yo se la compré al presidente, pero también le agrego yo que además somos la tierra del presente y que con usted, bueno, pues tenemos un boleto dorado, ¿verdad?, para poder convertirnos en protagonistas del nuevo desarrollo de México. Preguntarle qué piensa del resultado de su viaje a Sonora. Sonora tiene un potencial muy grande para el desarrollo de semiconductores, de baterías y de autos eléctricos en el proceso de electromovilidad. Tiene además pues la insolación que le permite el desarrollo particularmente de la energía solar. ¿Qué requerimos para potenciar al máximo el Plan Sonora? Otras obras de infraestructura que las estuvimos platicando en su momento con el presidente y también con el gobernador Durazo. La carretera a Chihuahua es muy importante. Ahí es tanto la carga para poder llegar a otras zonas de la frontera con Estados Unidos y potenciar el puerto de Guaymas, como pasajeros también, y el potencial turístico que tiene Sonora también, que es muy importante. Y algunas otras obras de infraestructura importantes que potenciarían ferrocarril, que potenciarían al máximo el desarrollo de Sonora, la producción de litio, que ya sabemos, la producción de cobre, que ya sabemos. Sonora también es un estado minero, pero la idea es que no sea explotación minera para exportación, sino que sea toda la cadena productiva. Por eso dice el presidente que Sonora es la tierra del futuro, porque en efecto tiene un potencial de desarrollo enorme. Pero al mismo tiempo justamente es que el desarrollo no sea vinculado con estos procesos, sino a quien históricamente no ha tenido justicia, que se le dé justicia, y por eso son tan importantes los planes de justicia para los pueblos originarios. Litio sin duda es un asunto fundamental, forma parte esencial del Plan Sonora de energías renovables, pero también de lo que se está planteando en el futuro para nuestra tierra. La doctora decía en su respuesta que la minería, la cadena de valor que corresponde justamente al litio y al cobre, y el desarrollo justamente de una industria relacionada a esta riqueza mineral que tiene nuestro estado, es uno de los temas esenciales de lo que es su visión para el estado. Esto dijo en términos de lo que es la defensa del litio que se encuentra en nuestro subsuelo. Sea para las y los mexicanos. Esta concesión que se dio fue tiempo atrás, y ustedes dicen, hay una concesión, ya han estado trabajando, ni siquiera se ha estado trabajando. Entonces las propias condiciones de la concesión establecen que es factible que ya no la tenga, porque ni siquiera han estado trabajando en la zona. Entonces esa reserva pues debe ser para las y los mexicanos, y además
ahora que se nacionalizó el litio, como lo planteó el presidente, y lo aprobaron los legisladores, pues tiene que ser parte del proyecto del Plan Sonora, que independientemente de la explotación de litio, tiene el Plan Sonora un proyecto muy importante, pero el litio es de las y los mexicanos, y hay suficientes argumentos para que ya no le pertenezca la concesión a esta empresa. Eso es lo que dice al respecto de este tema Claudia Sheinbaum. Creo que es muy importante la interacción, la atención que ha tenido la presidenta electa hacia nuestro estado y sobre todo el compromiso que ha dejado manifiesto el hoy presidente. A mí me gustó mucho la parte en la que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, habla de la necesidad de profundizar en el desarrollo de obras de infraestructura que son estratégicas, fortalecer la modernización del puerto de Guaymas, establecer una red carretera, ferroviaria, que permita justamente sacar partido del enorme potencial que tiene nuestro estado. Vienen cosas muy buenas para Sonora a partir del 21 de octubre. Ha quedado manifiesto también el compromiso de que la presidenta electa y el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, visitarán nuestro estado antes del cierre de esta administración, para el mes de septiembre. No hay una fecha todavía clara, se va a visitar a la nación yaqui, seguramente tendrán alguna otra actividad en nuestro estado, sin embargo, bueno, falta tiempo para definir esa importante agenda. En vía de mientras ha seguido avanzando esto de las giras. Mire, ya son exactamente 19 los estados que han visitado a ambos personajes y bueno, creo que poco a poco comienza a permear la visión de que esta es una transición de terciopelo. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos porque tengo más de la plática que sostuve con Claudia Sheinbaum. Amigos de Telemax, estamos de regreso con más de Sonora desde la Ciudad de México. Nosotros seguimos desplegados aquí en el Zócalo capitalino, que es el corazón político y cívico de nuestro país. Y a mis espaldas luce majestuosa la Catedral Metropolitana, uno de los templos religiosos más importantes del mundo. No es por presumir, pero la Catedral Metropolitana solamente es superada en su importancia por dos centros religiosos, la Basílica de Guadalupe y la Plaza de San Pedro en el Vaticano de Roma. Así que ahí se ven con ese dato. Miren, nosotros seguimos adelante, conversamos, como ya les anticipaba, con la doctora Claudia Sheinbaum y uno de los tópicos sobre los que yo le quería hacer un planteamiento es sobre el asunto económico, hablando de los resultados que deja el hoy presidente López Obrador, el tema del superpeso, el asunto de la tasa de desempleo, que es una de las más bajas del mundo, y también el tema del crecimiento del empleo productivo. Yo le pedí a la doctora Claudia Sheinbaum que hiciera una reflexión sobre lo que nos espera a partir del 1 de octubre, cuando ella asuma el gobierno. Vamos a escucharla. Mi pregunta en particular, tomando estos antecedentes, doctora, es plantearle cómo ve o cómo vislumbra usted el México de su administración a partir del 1 de octubre en función de los resultados económicos. Se ha hablado mucho de esta reconfiguración de un milagro económico mexicano, se habla mucho a nivel internacional de México como la economía emergente del momento. Entonces a mí me interesa mucho su reflexión respecto a cómo nos podemos visualizar los mexicanos a partir de que usted sea la presidenta. Tocar un momento muy bueno, por varias razones. La primera es que ya el presidente ha sentado las bases de un nuevo modelo económico, de una nueva forma de gobierno, de un reconocimiento del pueblo de México de su propia fuerza, voluntad, y eso es muy bueno. A partir de ahí, además de lo que hagamos nosotros, que es fundamental, que es lo que yo llamo el fortalecimiento de los derechos del pueblo de México, que es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el acceso a la salud, el derecho a un transporte público digno, el derecho al agua, el derecho a la cultura, el derecho al deporte. Para mí esos son derechos, no es como en el pasado neoliberal que era mercancía. O también, si ustedes escuchan, oportunidades, como si es nada más abrir la rendija de la oportunidad para un joven, no.
El joven debe tener acceso a derechos. No es la oportunidad de estudiar, no. Es el acceso a que puedas estudiar, es un derecho. Y el Estado debe garantizar esos derechos. Pero el Estado tiene la obligación de garantizar un estado de bienestar. La educación, la salud, el acceso a la vivienda y muchos otros derechos. Entonces vamos a seguir fortaleciendo. Eso quiere decir que va a haber más bienestar, porque los derechos generan bienestar. El bienestar del pueblo, la felicidad del pueblo no es el acceso de una persona a tener más recursos económicos, sino es tener acceso a lo mínimo indispensable y evidentemente a los grandes valores que nosotros proponemos, que son distintos a los valores del neoliberalismo, que no es el dinero, no es el poder, sino la solidaridad, la fraternidad, la prosperidad compartida de la que hablamos. Pero además, internacionalmente, nuestro tratado con Estados Unidos nos da ventajas, sobre todo frente a esta disputa comercial entre Estados Unidos y países asiáticos, no solo China, y otros países, pues nos da una oportunidad en México de lo que se llama la famosa relocalización de las empresas. El famoso nearshoring que le dicen en inglés, que quiere decir que ya las empresas estadounidenses no están buscando instalarse en China, sino que prefieren un mercado regional, que es particularmente México. ¿Nosotros nos interesa que haya relocalización? Sí, pero nosotros a toda esa inversión le ponemos apellido. No solo es que vengan las empresas extranjeras y se instalen y generen empleo. Nosotros queremos que haya salarios justos, porque durante todo el periodo neoliberal el objetivo era vender a México como la mano de obra barata. No puede haber nada más inhumano que eso. Entonces nosotros no queremos solo empleo, nosotros queremos empleo bien remunerado y que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a vivienda y tengan acceso a la salud y tengan acceso a la educación y tengan acceso a la movilidad. Entonces nos va a tocar un momento muy especial porque hay interés en México, en invertir en México, que hagamos esta estrategia nacional de relocalización y desarrollo regional en la que estamos trabajando. Eso no solamente nos va a dar crecimiento económico, sino nos va a dar bienestar. Entonces, por eso digo que nos va a tocar un muy buen momento. Y finalmente, ¿qué queremos para el pueblo de México? Pues más felicidad. Y la felicidad tiene que ver con el acceso a los derechos y al mismo tiempo con estar bien con los demás. Bueno, esa es la reflexión que nos ofrece la doctora Claudia Sheinbaum al respecto del panorama económico que tiene nuestro país. Yo me detuve en el concepto de la prosperidad compartida, que es una visión que creo que es muy importante. Claudia Sheinbaum me muestra así buena parte de lo que es su sensibilidad social, la necesidad de que los más pobres también participen de este proceso de emergencia económica que vive nuestro país. Y bueno, al final de cuentas creo que sus palabras son bastante elocuentes. Ella quiere, sí, que haya desarrollo, sí, que lleguen inversiones, pero que haya salarios dignos para todos los mexicanos. Creo que ese concepto marca una diferencia muy clara respecto a lo que viene del pasado y lo que podemos esperar hacia el futuro. En este gobierno se sentaron las bases, me refiero al gobierno de López Obrador. En el gobierno de Claudia Sheinbaum creo que se consolidará, y ese es el concepto que ella ha tratado de vendernos como la lógica de lo que será el segundo piso de la transformación. Nosotros tenemos la pausa, vamos a ella. Ahorita que volvamos, vamos a la develación de lo que serán los puestos que quedaban pendientes del gabinete legal. Bien,
Bien, amigos de Telemax, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora de la Ciudad de México. Seguimos desplegados en el Zócalo capitalino y a mis espaldas, bueno, está Palacio Nacional, orgullosa sede del Poder Ejecutivo Federal y donde habita, de hecho, el presidente López Obrador. A la fecha no se sabe si la presidenta electa va a residir aquí o definirá otro esquema, justamente para convivir con este recinto, que es un recinto histórico. Fue el Palacio del Virreinato y también, bueno, ha sido escenario de muchas situaciones, de muchas gestas históricas. No se diga el Zócalo, ¿no?, que es origen y destino del movimiento, que al final de cuentas tiene a Claudia Sheinbaum en las antípodas del poder. Vaya, el asunto es que la doctora Claudia Sheinbaum designó el jueves pasado a los 3 puestos que quedaban pendientes de lo que se llama el gabinete legal. En este caso, la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Turismo ya tienen titular. Estos son los personajes que Claudia Sheinbaum dio a conocer como integrantes de su equipo más cercano de colaboradores. Este es jueves de gabinete y el día de hoy presento a 3 jóvenes brillantes, mujeres y hombres. Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, ella es una joven brillante, originaria de Tlaxcala. Me da muchísimo gusto presentar a la más joven del gabinete, a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Y Marat Baruch Bolaños López, que ustedes lo conocen, él va a continuar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Este es el gabinete del Gobierno de México, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre. Por supuesto, vamos a seguir haciendo anuncios sobre el gabinete ampliado de tareas fundamentales del gobierno. Esta política se ha traducido en una primavera de los derechos laborales a través de diversas acciones que han beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos, trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Como toda acción del Gobierno de la Transformación, también dentro de la agenda laboral se puso en el centro de las decisiones el bienestar del pueblo de México. A través del equilibrio de los factores de la producción, del diálogo entre los diversos sectores y también de los diversos actores, se ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de millones de mexicanas y mexicanos. La recuperación del valor del salario mínimo, esto en cerca de 116% en términos reales en el grueso del país, 200% en la frontera norte. También la reforma de pensiones, justamente para poder corregir los agravios causados por las modificaciones del año de 1997 y del año 2007. La regulación de la subcontratación para el reconocimiento de las y los trabajadores, el fomento y resguardo de la democracia sindical y de su libertad también para poder organizarse justamente así de manera libre y propiciar la negociación auténtica, la coordinación de un programa sin precedentes en la historia de México para dar trabajo a las y los jóvenes construyendo el futuro, entre muchas otras acciones que se han tenido justamente a implementar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En suma, estamos viviendo una auténtica revolución en el mundo del trabajo. Por eso también quiero aprovechar el espacio para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza en su momento para formar parte de esta tarea histórica, lo que es el primer piso de la transformación del país, en su momento como subsecretario y ahora como secretario del Trabajo. Quiero reiterar el agradecimiento por la invitación, la confianza que me está brindando también la doctora Claudia Sheinbaum para poder así seguir trabajando en la transformación del país. La Secretaría de Trabajo tiene muchísimo que aportar para seguir beneficiando a las y los trabajadores en todo el territorio nacional. Seguiremos adelante, conocemos el camino, tenemos la brújula bien puesta, aquella que apunta en la dirección en donde, por el bien de todos, primero las y los pobres. Para desarrollar el turismo para todos, donde los pueblos indígenas, artesanos y comunidades enteras de los 32 estados se vean beneficiadas por esta noble industria. México
Es el 6º país más visitado del mundo. Esto derivado de la cohesión y sinergias que han permitido que gracias a nuestro patrimonio cultural, histórico y natural, nuestro país pueda posicionarse como un destino único en el mundo. 11,000 kilómetros de litoral, la 8ª biodiversidad del mundo y, por supuesto, nuestra gente. ¿Quién mejor que un mexicano para consentir a nuestros viajeros? Ahí, en nuestra gente, está nuestra verdadera fortaleza. El turismo es el primer sector empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres en el país. Me honra representar al 44% de jóvenes y al 58% de mujeres que trabajan en el sector turístico. Continuaremos con el desarrollo regional de nuestros destinos a partir de las obras de infraestructura de turismo de alto impacto que la Cuarta Transformación ha logrado. Hoy le reitero mi agradecimiento por permitirme ser portavoz de la invaluable riqueza natural, cultural, gastronómica y artesanal de nuestro México. No tengan duda que llevaremos las bellezas naturales, texturas, olores, colores y sabores de nuestro pueblo al mundo. Marcaremos la nueva era del turismo, donde México se posicionará de manera competitiva a través de herramientas innovadoras de promoción. Impulsaremos políticas que propicien el desarrollo sostenible y sustentable en cada uno de nuestros destinos y lograremos llevar bienestar a millones de familias que forman parte de la cadena de valor que genera el turismo. Nuestro firme compromiso con usted y el pueblo de México será consolidar un éxito turístico de nuestra nación y transformarlo en una prosperidad compartida. Yo estoy convencida que la cultura es el lenguaje de las identidades, que permite comprender quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro tiempo y qué queremos construir. Ninguna respuesta a esto sería posible sin saber cómo llegamos hasta aquí. Sin observar quiénes caminaron por estas tierras antes que nosotros y sin escuchar todas las historias que nos dan sentido y nos enorgullecen. Entre las muchas cosas que nuestros ancestros nos heredaron está la idea de que las cosas son en comunidad o no son. Los pueblos originarios piensan y actúan desde el nosotros. Y su resiliencia nos enseña que este sentido de colectividad y solidaridad es necesario más que nunca en una sociedad que se vio afectada por el individualismo. Somos una nación moderna, pródiga en talento. Podemos aprender tanto de nuestros ancestros como de nuestros jóvenes. Hay espacio para verles, escucharles a todos y será esta nuestra visión. La cultura como un lugar de arraigo, de reconocimiento, descubrimiento y encuentro. Bueno, ese es el nombramiento que hace, esos son los perfiles. Creo que es importante ver y delinear que todos los nombramientos que ha hecho Claudia Sheinbaum se trata de perfiles probados con alta capacidad profesional y que, bueno, evidentemente están ahí para dar resultados y no pretextos. Por supuesto que arranca en pocos días el proceso de transición ya de manera formal y, bueno, creo que veremos en acción mucho de lo que tienen estos nuevos funcionarios públicos que llegan a sus cargos a partir del 1 de octubre, justamente con lo que es la administración del gobierno y lo que es la toma de decisiones. Bien, amigos de Telemax, el tiempo es un verdugo implacable, ha llegado la hora de despedirnos, ha hecho ya una bonita costumbre reunirnos a través de la señal de nuestra televisora todos los lunes. El Sonora Power de la Ciudad de México cumple así su 6ª emisión. Yo solamente me queda decirles que soy su amigo Demián Duarte y que los espero el próximo lunes con más de Sonora desde la Ciudad de México.